Muy buenos días a todos, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es María Fernanda Ramírez y soy integrante del grupo de Jerry Alejandra. Este día vamos a hablar sobre la introducción a un poema, qué es un poema, tipos de poema y vamos a interpretar un poema. Nuestra poeta será Carmen Matute, pero antes de eso quiero comenzar con qué es un poema. Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo, en donde es un común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Un poema, del latín y del griego, significa creación. Es una obra de poesía normalmente en verso, esté o no sujeto a los recursos poéticos clásicos de la rima, el ritmo y la métrica. ¿Qué es la métrica? Es un número de sílabas que tiene un verso, pero teniendo en cuenta una sigla o reglas. Si el verso termina en una palabra aguda o en monosílaba, se suma una sílaba más. ¿Qué es la rima? Es la repetición de los sonidos finales de dos o más versos en un poema. Cuando se repiten todos los sonidos, vocales y consonantes, a partir de la última vocal acentuada, la rima se llama rima consonante. Además de la rima, un poema también tiene ritmo. Esto refleja en la musicalidad de la poesía el efecto rítmico que tiene y que se consigue en los acentos, las pausas y los embarcamientos. ¿Cuáles son las partes de un poema? Tenemos que las principales partes de un poema son el verso, la estrofa, el ritmo, la métrica, la rima y el título. Pero mucha gente se pregunta entonces, ¿cómo se hace un poema? Entonces, el poema debe llevar 4 cosas. El verso. Cada línea o renglón es un poema. La rima. Coincidencia de sonidos entre versos y versos. La métrica. Suma de sílabas de un verso. La sinelefa. Es la unión en una sola sílaba de la última sílaba de una palabra con la primera sílaba de la siguiente, en caso de que coincidan sonidos vocálicos. En cualquier caso, ¿cómo hacer un concepto de poema? ¿Cómo se escribe un poema? Estrofa. Conjunto de versos que sería un párrafo en prosa. Rima. No obstante, aunque la rima sea en blanco o libre, el poema puede seguir una métrica. Se considera como versos blancos. La métrica. Suma de sílabas de un verso. El hiato. Recurso que evita caer en la sinalefa. En cualquier caso, ¿qué es un poema y cuáles son sus características? La característica de un poema son que son composiciones literarias que tienen una rima propia en la literatura. Esta rama se llama poesía y en su expresión se generaliza ya queda realizada en verso, pero también se puede exponer en prosa. Espero que les haya servido. ¿Cómo hacer un poema? Buenas tardes, quisiera continuar con mi compañera y hablarles un poco sobre los tipos de poemas. Número 1. Los himnos. Los himnos son cantos líricos que expresan emociones exaltadas, de celebración con respecto a un tema específico. Por ejemplo, los himnos a la noche de Novalis. Número 2. Odas, semejantes a los himnos, pero dedicadas a un tema, objeto o persona en específico, cuyas virtudes o bellezas se proclaman en el poema. Por ejemplo, Oda a una urna griega de John Keats. Número 3. Elegías. Se trata de poemas de lamentación en los que se despide o se llora algo perdido. La ilusión, el amor, la vida, etc. Por ejemplo, Elegía al recuerdo imposible de Jorge Luis Borges. Y número 4. Sátiras. Las sátiras son composiciones burlescas que expresan indignación o desprecio hacia ciertos temas o personas, en ocasiones con fines pedagógicos. Por ejemplo, el elogio de la necesidad de Erasmo de Rotterdam. Asimismo, ¿cómo interpretar un poema? Número 1. Leer el poema mentalmente tomándose su tiempo. Número 2. Escuchar el ritmo y la cadencia del poema. Número 3. Prestar atención a cómo está dividido. Número 4. Identificar la métrica del poema. Número 5. Averiguar la rima por su esquema. Y número 6. Buscar un telón de fondo musical, música que te inspire. Muchas gracias. Muy bien. Voy a ser muy breve en la presentación de la poeta de Carmen Matute. Primero comenzando con quién es. Es una poeta y escritora. Fue bachiller en Ciencias y Letras
en la Escuela de Guatemala en 1960 y obtuvo el grado de licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1974. Es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua y miembro correspondiente a la Real Academia Española. Su trasfondo literario es, según Aida, en su obra Para conjurar el sueño, el estilo de Carmen Matute sigue siendo una tendencia en la corte existencial. Matute intenta asumir una voz subjetiva a través de la cual sus pensamientos de corte feminista pueden ser conservados. Algunas de sus obras publicadas son El Cristo del Secuestro, que está en la editorial Pueblo de Hormigo, Guatemala 2016, y la lectura testimonial. Vida insobornable, de editorial Palo de Hormigo, Guatemala 2004, En el filo del disfrute, Guatemala 2002, editorial Palo de Hormigo. Vivienda de Rocas y Sueño, editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes en Guatemala 1997. Y Alborios y Espejismos, que es una antología de la editorial Artemis en Guatemala de 1997. En un momento les voy a presentar un video y espero que lo disfruten. Gracias. Mi casa. Amo mi casa por sus 4 viejos costados, llena de voces y de ruidos. Casa de adobe y machimbre que se queja por las noches como una viejecita enferma. Amo esta casa que me habla desde sus inocentes paredes, desde sus oscuros rincones y sus goteras que regresan cada año con las lluvias de mayo. Amo esta casa de habitaciones revueltas que guardan las memorias de los vivos y los muertos, donde mis hijos duermen un sueño honrado y la verdad de los libros reposa en anaqueles que huelen a cedros y cipreses. Casas en sí, con el lujo antiguo de un filtro de agua que no sirve, relojes que no miden el tiempo y una cocina alegre y cálida como deben ser las madres. Casa hecha para vivir en ella o simplemente para entrar por sus puertas sin cerrojos, por sus ventanas abiertas y encontrar su corazón de adobe que late acompasado al mismo ritmo de la tierra. En cuanto a los tipos de poemas, podemos encontrar varios, entre ellos los himnos, que son cantos líricos que expresan emociones exaltadas, de celebración respecto a un tema en específico, lo cual podría ser incluso el himno nacional. Las odas también, que son muy semejantes a los himnos, pero están dedicadas a un tema, un objeto o una persona en específico, cuyas virtudes o bellezas se proclaman en el poema. Como darles un ejemplo sería Oda a una urna griega de John Keats. También están las elegías. En este caso, estos son poemas de lamentación, en los que se despide o se llora por algo perdido. La ilusión, el amor, la vida. En este caso podríamos señalar la elegía al recuerdo imposible de Jorge Luis Borges. Asimismo, podemos señalar que aquí están las sátiras. Y las sátiras son composiciones burlescas que expresan indignación o desprecio hasta hacia ciertos temas o personas, en ocasiones con fines pedagógicos. Un ejemplo de una sátira podría ser el elogio de la necedad de Erasmo de Rotterdam. Ahora bien, luego de conocer qué es un poema y cuáles son algunos tipos de los poemas, pues ya podemos saltar a cómo interpretar un poema. Para interpretar un poema, primeramente necesitamos leerlo mentalmente, tomándonos el tiempo que pues sea necesario. Segundo, hay que escuchar también el ritmo y la cadencia del poema, de manera que necesitamos prestar atención a cómo está dividido. También necesitamos identificar la métrica del poema, como averiguar la rima por su esquema y también buscar un telón de fondo, algo musical que nos inspire. Para esto hemos elegido un poema titulado Mi casa, de Carmen Matute, que dice así: Amo mi casa por sus 4 viejos costados, llena de voces y ruidos, casa de adobe y machiembre, que se queja por la noche, como una viejecita enferma. Amo esta casa que me habla desde sus inocentes paredes,
desde sus oscuros rincones y sus goteras que regresan cada año con las lluvias de mayo. Amo esta casa de habitaciones revueltas que guardan las memorias de los vivos y los muertos, donde mis hijos duermen un sueño honrado y la verdad amarillenta de los libros reposan en aquellos que huelen a cedros y cipreses. Casa sencilla, con el lujo antiguo de un filtro de agua que no sirve, relojes que no miden el tiempo y una cocina alegre y cálida, como deben ser las madres. Casa hecha para vivir en ella o simplemente para entrar por sus puertas sin cerrojos, por sus ventanas abiertas y encontrar su corazón de adobe que late acompasado al mismo ritmo de la tierra. Entonces acá, haciendo un breve análisis del verso, podemos comenzar. Amo mi casa. Sílabas poéticas 5. Sílabas tónicas 1, 3 y 4. La esquema de la rima tónica en A y la esquema de rima átona A. Por sus 4 viejos costados, sílabas poéticas 9. Sílabas tónicas 1, 2, 3, 5, 8. Esquema de rima tónica B. Esquema de rima tónica B. Llena de voces y ruidos. Sílabas poéticas 8. Sílabas tónicas 1, 3, 4, 6 y 7. Esquema de rima tónica C. Esquema de rima átona C. Casa de adobe y machimbre. Amo mi casa. Sílabas poéticas 8. Sílabas tónicas 1, 3, 4, 5 y 7. Esquema de rima tónica D. Esquema de rima átona D. Que se queja por la noche. Sílabas poéticas 8. Sílabas tónicas 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esquema de rima tónica E. Esquema de rima átona E. Como una viejecita enferma. Sílabas poéticas 9. Sílabas tónicas 1, 2, 6 y 8. Esquema de rima tónica F. Esquema de rima átona F. Amo esta casa que me habla. Sílabas poéticas 8. Sílabas tónicas 1, 2, 4, 6 y 7. Esquema de rima tónica G. Esquema de rima átona A. Desde sus inocentes paredes. Sílabas poéticas 10. Sílabas tónicas 1, 3, 6 y 9. Esquema de rima tónica H. Esquema de rima átona D.